En la sala VIP de un casino de Las Vegas, bajo el intenso resplandor de las luces de neón, Victoria Hayes estaba sentada atada a una silla, rodeada de hombres armados con armas automáticas. Vincent Russo, el famoso dueño del casino, sonrió con sorna mientras Alexander Reed era arrastrado a la habitación. La voz del capo del crimen atravesó la tensión como una cuchilla. Si me vences, ella queda libre. Si pierdes, ambos serán enterrados aquí mismo esta noche. El aire se llenó de terror. Alexander Reed había sido en su día el interrogador más brillante del FBI. Un especialista en delitos financieros cuya mente aguda podía desentrañar las más complejas redes de engaño. Con 1,88 metros de músculos esbeltos y una fuerza controlada, se movía con la tranquila confianza de un hombre que se había enfrentado al peligro en innumerables ocasiones. Pero eso era antes. Antes de esa noche, su esposa Sara fue asesinada en su casa suburbana, a manos de un cártel que buscaba venganza por su testimonio, el cual había enviado a sus líderes a una prisión federal. La imagen de su sangre en el suelo de la cocina aún lo perseguía 3 años después, incapaz de continuar en un trabajo que le había costado todo. Había dejado la agencia, cambiando su placa y su pistola por una llave inglesa y una caja de herramientas. Ahora trabajaba como mecánico en un pequeño taller a las afueras de Las Vegas. Sus manos insensibles reconstruían motores en lugar de cajas, intentando olvidar al hombre que solía ser. Victoria Hayes representaba todo lo que Alexander había dejado atrás. A sus 32 años, comandaba un imperio financiero valorado en miles de millones. Con su agudo intelecto y su implacable perspicacia para los negocios, tras haber convertido a Hayes Industries de una pequeña firma de inversión en una potencia mundial, su cabello rubio platino siempre estaba perfectamente peinado. Sus trajes de diseñador, confeccionados para enfatizar tanto su belleza como su autoridad. Los hombres la deseaban, la competencia la temía y la prensa financiera estaba pendiente de cada palabra suya. Había llegado a Las Vegas para cerrar la mayor fusión de su carrera, un acuerdo de $10,000 millones que transformaría la industria hotelera. En cambio, se vio envuelta en esta pesadilla, tras haber sido emboscada en su ático del Bellagio y arrastrada a este infierno subterráneo. Las cuerdas que le cortaban las muñecas eran un cruel recordatorio de que todo su poder y todo su dinero no significaban nada en el mundo de Vincent Russo. Vincent Russo gobernaba los bajos fondos de Las Vegas con mano de hierro enguantada. A sus 45 años, había pasado 2 décadas construyendo su imperio, comenzando como un pequeño sicario y abriéndose paso entre rivales hasta llegar a ser dueño de 3 casinos y controlar la mayor parte de las operaciones de juego ilegal de la ciudad. Sus negocios legítimos eran solo fachadas para una vasta red de lavado de dinero que se extendía desde Moscú hasta Ciudad de México. Con 1,78 metros de altura y la complexión de un exboxeador, el arma más peligrosa de Vincent no eran sus puños, sino su mente. Tenía un don para leer a la gente, para encontrar sus debilidades y explotarlas con precisión quirúrgica. Esa noche, había decidido que Victoria Hayes necesitaba desaparecer. Había descubierto irregularidades en los documentos de la fusión, patrones que apuntaban directamente a su operación. Pero cuando Alexander Reed apareció, siguiendo información del FBI que lo había conducido a su ubicación, Vincent vio una oportunidad para entretenerse. El casino ruso se alzaba como un monumento al exceso en el Strip. Su fachada dorada reflejaba el caos neón de Las Vegas. Pero bajo la planta principal, más allá de las máquinas tragamonedas y las mesas de póker, donde los turistas perdían sus ahorros con una sonrisa, se extendía un mundo diferente. Los niveles inferiores eran el verdadero dominio de Vincent, un laberinto de salas de hormigón armado, donde los tratos se hacían con sangre y la lealtad se compraba con miedo. La sala VIP donde Victoria estuvo retenida había presenciado innumerables escenas similares. Sus paredes pintadas de un carmesí intenso para ocultar las manchas. Habían absorbido años de gritos y súplicas. Las cámaras de seguridad cubrían cada ángulo, sus luces rojas parpadeando como ojos electrónicos. Guardias armados,
Todos exmilitares o policías que se habían pasado al lado oscuro en busca de una mejor paga, se apostaban en puntos estratégicos con metralletas H y K listas para disparar. Alexander descubrió el secuestro de Victoria por rumores en la red clandestina que aún monitoreaba por costumbre. Un viejo informante lo llamó a las 2 de la madrugada, con la voz temblorosa por el miedo, diciendo que la mujer de la niebla había sido secuestrada y que estaría muerta al amanecer. Alexander intentó ignorarlo. Intentó convencerse de que ya no era su problema. Pero la idea de que una mujer inocente muriera mientras él no hacía nada le trajo recuerdos de Sara, de cómo no había estado allí para protegerla. Así que fue a su almacén, recuperó el equipo táctico que había jurado no volver a usar y se dirigió al casino ruso. Su plan era simple: infiltrarse por los túneles de mantenimiento que conocía por un viejo plano del FBI, encontrar a Victoria y rescatarla antes de que nadie se diera cuenta. Pero la seguridad de Vincent era mejor de lo esperado. Apenas había pasado el primer control cuando un guardia lo detectó en la cámara termográfica. Ahora estaba frente a Vincent, con las manos atadas a la espalda, calculando las probabilidades, que empeoraban a cada segundo. Los ojos de Victoria se encontraron con los suyos, y en ellos él vio no solo miedo, sino un destello de reconocimiento. Habían trabajado juntos una vez, años atrás, cuando ella fue testigo en un importante caso de fraude. Era diferente entonces, más joven, menos endurecida por las brutales realidades de la guerra corporativa. Su colaboración había sido breve pero intensa. Noches enteras revisando registros financieros siguiendo los rastros de papel que condujeron a la corrupción en el Congreso. Hubo un momento, solo uno, en que su relación profesional amenazó con convertirse en algo más: una mirada prolongada tomando un café a las 3 de la mañana, dedos rozándose accidentalmente al alcanzar el mismo archivo. Pero Alexander estaba casado entonces, felizmente, y no había pasado nada. Ahora, al verla atada e indefensa, sintió una oleada de rabia protectora que lo sorprendió por su intensidad. Vincent los rodeó como un tiburón oliendo sangre, sus caros zapatos italianos repiqueteando en el suelo de cemento. ¿Sabe lo que me encanta de esta ciudad, señor Reed? Todos creen que pueden ganarle a la casa, pero la casa siempre gana. Eso no es una promesa, son matemáticas. Le hizo un gesto a uno de sus hombres, quien trajo una caja de madera ornamentada. Dentro, acolchada con terciopelo rojo, había 3 objetos: una baraja de cartas, una pistola modificada y un par de guantes de combate de cuero. Esta noche, vamos a jugar a un juego diferente. 3 desafíos, 3 oportunidades para que demuestren que aún existen los héroes. Si ganan los 3, ambos saldrán de aquí. Si pierden uno, bueno, digamos que ya les he elegido un buen lugar en el desierto, tortolitos. La sala estalló en risas de los hombres de Vincent, sus voces resonando en las paredes como hienas celebrando una matanza. Victoria forcejeó para liberarse de sus ataduras. Su vestido de diseñador estaba rasgado en un hombro, dejando al descubierto la piel magullada debajo. Por favor, dijo, con una voz que mantenía una compostura notable a pesar de las circunstancias. Esto es entre tú y yo. Déjalo ir. No tiene nada que ver con esto. Vincent se acercó a ella, levantándole la barbilla con un dedo. Ah, pero ahora sí que lo tiene. Verá, el señor Reed solía ser un auténtico guerrero. Acabó con la familia Torino, el sindicato Miskin. Incluso condenó a mi primo Antonio a entre 25 y cadena perpetua. Me preguntaba cuándo nos cruzaríamos. El hecho de que viniera por usted, bueno, eso lo hace aún más poético. Alexander probó sus ataduras, sintiendo el plástico clavándose en sus muñecas. El cálculo era simple y brutal. 23 hombres armados en la habitación, 4 salidas cubiertas, sin refuerzos. En su época en el FBI, habría tenido un equipo, vigilancia, semanas de planificación. Ahora no le quedaba más que su entrenamiento y sus reservas de fuerza. 3 años de intentar olvidar no lo habían erosionado. Vincent tenía razón en una cosa.
Alexander había sido uno de los mejores del FBI, con una tasa de cierre que lo había convertido en una leyenda en ciertos círculos. Pero ese hombre había muerto con Sarah. Lo que quedaba era solo memoria muscular y una obstinada negativa a dejar que otro inocente muriera bajo su vigilancia. Primer desafío, anunció Vincent, chasqueando los dedos. Un subordinado trajo una mesa de póker con ruedas, su superficie de fieltro verde impecable bajo las luces del techo. Reparto de 5 cartas. Al mejor de 5 manos. Mi repartidor, mis cartas. Pero te dejo barajar si te hace sentir mejor. ¿La trampa? Cada mano que pierdas. Uno de mis hombres acerca una bala 1 centímetro más a la señorita Hayes. Pierdes 3 manos y bueno, puedes hacer las cuentas. 2 guardias se colocaron detrás de Victoria. Pistolas desenfundadas y apuntadas. Alexander vio que sus hombros se tensaban, pero su rostro permanecía desafiante. Estás cometiendo un error, Vincent, dijo. Mi empresa tiene protocolos de seguridad. Si no me registro, vendrán a buscarme. Vincent se rió. Un sonido como de cristales rotos. Tu empresa cree que estás prolongando tu estancia para unas vacaciones espontáneas. Increíble lo que se puede lograr con unos pocos mensajes de texto. Cortaron las ataduras de Alexander y lo sentaron a la mesa. El croupier, un hombre delgado con tatuajes de arañas trepando por el cuello, barajó con falta de práctica. Alexander notó de inmediato que algo no encajaba con las cartas. Pequeñas marcas en el dorso, casi invisibles a menos que supieras qué buscar. Los dedos del croupier se movían en patrones sutiles, transmitiendo información a Vincent a través de un código que Alexander reconoció de viejos videos de vigilancia del FBI. Esto no era solo una partida amañada. Era una elaborada pieza teatral diseñada para humillarlo antes de la matanza. Se repartió la primera mano. Alexander recogió sus cartas, notando cómo el pulgar del croupier se crispaba cuando Vincent miraba su propia mano. 2 pares para Vincent. Probablemente reinas y dieces, según el sistema de marcado. Alexander solo tenía un rey alto. Se retiró. Inmediatamente, lo que hizo que Vincent frunciera el ceño. ¿Ni siquiera lo intentarás? ¿Dónde está esa famosa valentía del FBI? Alexander sostuvo su mirada fija. La valentía consiste en saber cuándo no jugar una mano perdedora. A veces, la mejor jugada es no jugar. La respuesta filosófica irritó claramente a Vincent, quien esperaba un farol desesperado. Llegó la segunda mano. Esta vez, Alexander captó la pauta. Por la forma en que el dedo índice del croupier se extendía ligeramente al repartir ciertas cartas, observó los ojos de Vincent, vio la microexpresión de satisfacción que indicaba una mano fuerte. Pero Alexander había aprendido algo crucial. El sistema de marcado tenía un fallo. El croupier podía señalar las cartas de Vincent, pero no podía controlar por completo lo que recibía. Cuando comenzaron las apuestas, Alexander subió agresivamente, obligando a Vincent a considerar si su oponente finalmente había tenido suerte. El jefe del crimen igualó, confiado en sus 3 ases. Alexander reveló una escalera de color, legítimamente proyectada por pura casualidad. El rostro de Vincent se ensombreció. El sonido de las fichas al golpear le pareció anormalmente fuerte. Para la cuarta mano, la atmósfera había cambiado. Vincent ya no sonreía, con la mandíbula apretada mientras Alexander ganaba otra mano. Mediante una combinación de cartas legítimas y guerra psicológica. El exagente del FBI había convertido la partida amañada en una batalla de nervios, usando el ego de Vincent en su contra. Cada vez que Vincent creía tener una victoria segura, Alexander encontraba la manera de sembrar la duda para hacerle dudar. Era la misma técnica que usaba en las salas de interrogatorio, creando incertidumbre en mentes que se creían seguras. La quinta y última mano lo decidiría todo. Las manos del croupier temblaban ligeramente al repartir las cartas. Vincent fue all-in de inmediato. Una confianza suprema irradiaba por cada poro. Tengo 4 reyes, anunció, ignorando el protocolo del póker.
Es imposible superar esa lectura. No con estas cartas. Alexander estudió su mano. 3 7. En cualquier juego honesto, perdería. Pero este no era un juego honesto. Y Alexander había pasado 3 manos aprendiendo cada señal, cada indicio, cada minucioso detalle del sistema de trampas. Sabía que Vincent mentía. Las marcas indicaban 3 reyes en el mejor de los casos, lo que significaba que los 3 7 de Alexander perderían. A menos que Alexander se levantara de repente, haciendo que su silla se cayera hacia atrás. Los guardias se levantaron. Sus armas. Tienes razón, Vincent. No puedo con 4 reyes, pero tú no tienes 4 reyes. Tienes 3 reyes y un par de 4. Tu croupier ha estado señalando mal las 2 últimas manos porque está aterrorizado. Mira sus manos. Le tiemblan tanto que no puede recordar el código. El rostro del croupier palideció. Vincent miró a su empleado. Vio la verdad. En ese momento de distracción, Alexander no se dirigió a Vincent ni a los guardias, sino a la mesa, volteándola con una fuerza explosiva. Las cartas se esparcieron como nieve. Las fichas volaron en todas direcciones, y en el caos, nadie pudo demostrar quién había ganado la mano final. Vincent permaneció entre los escombros, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Entonces, sorprendentemente, se echó a reír. Astuto. Muy astuto. Has destruido las pruebas. No puedo demostrar que hiciera trampa, pero tampoco puedo demostrar que gané. Bien. Primera ronda para usted, señor Reed. Pero esto es solo el comienzo. Chasqueó los dedos de nuevo, y la sala se transformó. Los paneles de las paredes se deslizaron hacia atrás, revelando un campo de tiro de alta tecnología. Las pantallas LED se encendieron, mostrando blancos móviles. De última generación, dijo Vincent con orgullo. El mismo sistema que usan para entrenar a los Navy SEALs. 10 blancos, 10 disparos cada uno. Quien tenga la mayor precisión gana. Y para hacerlo más interesante, el perdedor recibe una bala real. No mortal, por supuesto. Solo como recordatorio de lo que pasa cuando me desafías, Alexander recibió una Glock 19 modificada. Su peso le resultaba familiar, pero extraño después de 3 años. Sus manos recordaban la empuñadura, la postura, la forma de controlar la respiración entre disparos. Pero al aparecer el primer blanco, se dio cuenta de que Vincent también había manipulado este desafío. Los blancos de su lado se movían más rápido, aparecían durante menos tiempo y eran significativamente más pequeños que los del lado de Vincent. Era lo suficientemente sutil como para que nadie pudiera considerarlo injusto, pero suficiente para asegurar la victoria de Vincent. La primera ronda de blancos se lanzó. La memoria muscular de Alexander se activó. Años de entrenamiento, superando el óxido. En desuso. El arma ladraba en sus manos, cada disparo calculado y preciso. Pero por cada blanco que alcanzaba, los más fáciles de Vincent garantizaban que el jefe del crimen se mantuviera a la cabeza. Victoria observaba desde su silla, con la mirada siguiendo cada movimiento, sus labios moviéndose en lo que parecía una plegaria. El marcador electrónico mostraba a Vincent con una ventaja de 15 puntos tras 50 disparos. Algo tenía que cambiar. Alexander notó el patrón en la aparición del blanco. Un algoritmo que parecía aleatorio, pero tenía lógica. Cada séptimo blanco permanecía una fracción de segundo más. Cada tercer blanco en esa secuencia aparecía en el mismo cuadrante. Era el tipo de patrón que un programador informático incorporaría, pensando que ningún humano podría detectarlo en tiempo real. Pero Alexander siempre había sido bueno con los patrones. Es lo que lo hacía excepcional en la investigación de delitos financieros. Al ver el diseño en datos aparentemente caóticos, ajustó su estrategia, anticipándose en lugar de reaccionar. El siguiente blanco apareció exactamente donde esperaba, y su disparo dio justo en el centro. Luego otro y otro. La diferencia en el marcador comenzó a reducirse.
La expresión de confianza de Vincent flaqueó. Empezó a disparar más rápido, intentando mantener la ventaja. Por el volumen más que por la precisión, pero la prisa lo volvió descuidado. Varios disparos se fueron desviados, y los fallos se acumulaban. Con 10 blancos restantes, estaban empatados. La secuencia final se lanzó simultáneamente para ambos tiradores. Alexander entró en un estado de fluidez. Esa rara condición donde pensamiento y acción se fusionaban. El tiempo pareció ralentizarse. Cada blanco parecía una fotografía, congelado en el espacio el tiempo justo para que él pudiera realizar un disparo perfecto. El sonido de los disparos se volvió rítmico, casi musical. Cuando cayó el último blanco, el marcador mostró a Alexander por delante por un solo punto. 143-142. El rostro de Vincent se contorsionó de rabia. Le arrebató una pistola a uno de sus guardias, una de verdad con balas de verdad. El acuerdo era que el perdedor se llevaba una bala. Gruñó, apuntando el arma a Alexander, pero no especifiqué dónde. El arma disparó, el sonido enorme en el espacio cerrado. La bala rozó la mejilla de Alexander, tan cerca que sintió el calor de su paso. La sangre le corría por la cara, pero no se inmutó. Victoria gritó, un sonido que atravesaba el zumbido en los oídos de todos. Todavía de pie. Alexander dijo en voz baja, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Ya van 2 veces, Vincent. ¿Quieres ir por 3? El jefe del crimen arrojó el arma a un lado. Sí, quiero. Despeja el suelo. Los guardias empujaron el equipo de tiro contra las paredes, creando un espacio abierto en el centro de la habitación. Vincent se quitó la chaqueta del traje, revelando un físico que denotaba horas en el gimnasio y posiblemente el uso de esteroides. Sus brazos eran musculosos, sus movimientos los de un luchador entrenado. Sin armas, sin reglas, sin parar hasta que uno de nosotros no pueda levantarse. El ganador se lo lleva todo. Giró el cuello, las vértebras crujiendo como petardos. Solía pelear profesionalmente. Antes de encontrar usos más lucrativos para mis talentos. 23 victorias, 20 knockouts. ¿Cuál es tu récord mecánico? Alexander sabía que esta era la verdadera trampa. Vincent no era solo un luchador habilidoso. Era un asesino que lo disfrutaba. El póker y los disparos habían sido aperitivos. Este era el plato principal, la parte de Vincent. Había estado anticipando todo el tiempo. El combate cuerpo a cuerpo, donde el tamaño, la fuerza y la brutalidad a menudo importaban más que la técnica. Alexander había sido entrenado en combate, pero el entrenamiento del FBI se centraba en la sumisión y el arresto, no en combates a muerte entre gladiadores. Aún así, entró al ring improvisado, levantando las manos en una posición de guardia básica. Vincent atacó de inmediato, sin ceremonias ni círculos. Un devastador gancho de derecha que le habría destrozado la mandíbula a Alexander de haber conectado. Pero el exagente se agachó. La memoria muscular de innumerables sesiones de entrenamiento lo salvó. Contraatacó con un golpe al cuerpo que habría derribado a la mayoría de los hombres. Pero Vincent apenas gruñó, su torso en forma absorbiendo el impacto. Se separaron, reevaluando. Vincent sonrió, con sangre en los dientes por haberse mordido la lengua. Nada mal. Esto podría ser divertido. El siguiente intercambio fue brutal. Las habilidades de boxeo de Vincent eran evidentes en cada movimiento. Sus golpes se combinaban y obligaban a Alexander a estar constantemente a la defensiva. Un jab le hizo retroceder la cabeza. Un cruzado le lastimó las costillas. Un uppercut casi lo levanta. De pie. Pero Alexander también tenía ventajas. Su entrenamiento abarcaba múltiples disciplinas, no solo boxeo. Cuando Vincent se estiró demasiado para un golpe de gracia, Alexander lo agarró del brazo, giró y lo derribó con una técnica de judo que envió al jefe mafioso contra la pared. Vincent se levantó rugiendo, cambiando la técnica por la furia. Cargó como un toro,
placando a Alexander por la cintura y derribándolo al suelo. Rodaron por el suelo, cada uno intentando obtener una posición superior. La fuerza de Vincent era abrumadora. Sus manos encontraron la garganta de Alexander y la apretaron. Puntos negros danzaron en la visión de Alexander mientras el oxígeno escaseaba. La voz de Victoria parecía venir de muy lejos, llamándolo por su nombre. Desesperado, la mano de Alexander encontró los ojos de Vincent, presionando con los pulgares hasta que el jefe mafioso se vio obligado a soltarlo. Se separaron, ambos jadeando en busca de aire. La sangre cubría sus rostros ahora por las narices rotas y los labios partidos. Los guardias observaban fascinados. Habiendo visto rara vez a su jefe tan presionado, ya no se trataba del desafío, ni de victoria, ni siquiera de sobrevivir. Esto se había convertido en algo primitivo. Dos alfas luchando por el dominio. Vincent sacó un cuchillo de su bota, una violación de su propia regla de no armas. Pero las reglas no significaban nada para él cuando perdía. La hoja brilló bajo la luz artificial, cortando una línea a través del hombro de Alexander. El dolor fue agudo e inmediato. La sangre empapaba su camisa. Otro corte, esta vez en las costillas. Alexander se tambaleó hacia atrás, su mano se enrojeció al tocar las heridas. Vincent avanzó, trazando patrones con el cuchillo en el aire. Debería haberme quedado retirado, mecánico. Debería haber dejado que el pasado permaneciera enterrado como tu esposa. La mención de Sara encendió algo en Alexander. No rabia, sino algo más frío y peligroso. Una claridad que atravesó el dolor y el agotamiento. Cuando Vincent volvió a arremeter con el cuchillo, Alexander no retrocedió. En cambio, se lanzó al ataque, dejando que la hoja le atravesara la mano izquierda mientras agarraba la muñeca de Vincent. El dolor era insoportable, pero le dio el control del arma. Su codo derecho se estrelló contra la sien de Vincent. 1, 2, 3 veces hasta que el crimen. El agarre del jefe se aflojó. El cuchillo cayó al suelo. Vincent, aturdido por los codazos, lanzó un puñetazo desesperado que Alexander atrapó y convirtió en una llave de brazo. La técnica fue perfecta. Entrenamiento manual del FBI ejecutado con precisión. El hombro de Vincent se dislocó con un chasquido audible. El jefe gritó, cayendo sobre una rodilla. Alexander mantuvo la presa, aumentando la presión. Podría romperlo por completo, dijo con voz firme a pesar de sus heridas. Acabaré con tus días de lucha para siempre. Pero yo no soy tú, Vincent. No soy un asesino. Soltó la presa y retrocedió. Vincent se aferró el brazo herido, pálido de dolor y humillación. Sus hombres se quedaron paralizados, sin saber si intervenir. En su mundo, el jefe nunca perdía. Sin embargo, allí estaba Vincent, derrotado por un agente retirado del FBI convertido en mecánico. El silencio se prolongó hasta que Vincent finalmente habló. Sáquenlos a ambos. Ahora los guardias parecían confundidos. Jefe. La mano sana de Vincent encontró su arma, agitándola salvajemente. Dije, sáquenlos antes de que cambie de opinión y mate a todos en esta habitación. Alexander no esperó una segunda invitación. Se acercó a Victoria. Sus dedos ensangrentados trabajaban en las cuerdas que la sujetaban. Los nudos eran profesionales, pero él había aprendido a usar cuerdas con un instructor de los Navy SEALs hacía años. En segundos, ella estaba libre, desplomándose contra él mientras la circulación volvía a sus extremidades. Su vestido de diseñador estaba arruinado. Su cabello cuidadosamente peinado era un desastre. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y admiración. «Viniste por mí», susurró. «Después de todo. Durante estos años, seguías viniendo». Apoyándose mutuamente, se dirigieron hacia la salida. Los hombres de Vincent se separaron como el mar rojo, ninguno dispuesto a contradecir las órdenes de su jefe. Pero en la puerta, Vincent gritó, «Esto no ha terminado, Red. Me humillaste delante de mis hombres. Solo hay una manera de que termine. Tú lo sabes y yo lo sé. Te daré ventaja por respeto al espectáculo que diste esta noche. Pero después de eso, ambos están muertos».
¿Me oyes? Muertos. El aparcamiento subterráneo era un laberinto de hormigón y sombras. La mano de Alexander dejó huellas de sangre en las paredes mientras se dirigían a su coche. Una camioneta Ford destartalada que parecía absurdamente fuera de lugar entre los vehículos de lujo. Victoria cojeaba a su lado, con sus tacones altos abandonados hacía tiempo. Cada paso enviaba nuevas oleadas de dolor a través de las heridas de Alexander. Pero detenerse significaba la muerte. Podían oír gritos detrás de ellos. Los hombres de Vincent se movilizaban a pesar de la promesa de su jefe de una ventaja. La camioneta de Alexander rugió al encenderse. El motor que él mismo había reconstruido ronroneaba con una potencia perfectamente ajustada. Victoria cerró de golpe la puerta del pasajero justo cuando los primeros guardias aparecieron en el retrovisor. Estalló un tiroteo. Las balas rebotaron en los pilares de hormigón mientras Alexander pisaba a fondo el acelerador. La camioneta salió disparada del garaje hacia la noche iluminada por neón de Las Vegas. Los neumáticos chirriaron al tomar la esquina de Las Vegas Boulevard a una velocidad peligrosa. Condujeron en silencio durante varios minutos, ambos procesando lo que acababa de suceder. La adrenalina se estaba disipando, dejando atrás dolor y agotamiento. La mano izquierda de Alexander aún sangraba a través del vendaje improvisado que se había arrancado de la camisa. El hombro y las costillas le ardían donde el cuchillo de Vincent había encontrado carne. Victoria encontró un botiquín de primeros auxilios debajo del asiento, sin sorprenderse de que alguien como Alexander estuviera preparado. Mientras limpiaba sus heridas con falta de práctica, habló. «Has cambiado». El Alexander Reed que conocí habría arrestado a Vincent, habría pedido refuerzos. Habría hecho todo según las reglas. Alexander hizo una mueca cuando ella le aplicó antiséptico. Que Alexander Reed hizo que mataran a su esposa por hacer todo al pie de la letra. Los cárteles sabían exactamente cómo reaccionaría, qué procedimiento seguiría. Usaron su previsibilidad en su contra. Así que sí, cambié. Dejé de ser el héroe e intenté ser nadie. Funcionó bastante bien hasta esta noche. Victoria le ató la venda, sin soltar los dedos de su brazo. Sigues siendo un héroe. Lo acabas de demostrar. Podrías haber matado a Vincent. La mayoría lo habría hecho, pero tú no. Estaban abandonando los límites de la ciudad. El desierto se extendía ante ellos como un océano de arena y sombra. A lo lejos, las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. Alexander miraba constantemente por los espejos, buscando la persecución que inevitablemente llegaría. Vincent Russo no perdonaba ni olvidaba. Al amanecer, todos los contactos criminales de Nevada los estarían buscando. El FBI no sería de ayuda. Demasiados contactos de Vincent llegaban a las fuerzas del orden. Estaban solos. Dos personas contra un imperio construido sobre la violencia y la corrupción. Tenemos que desaparecer, dijo Alexander. Su mente ya estaba considerando posibilidades, nuevas identidades, nuevas ciudades, completamente desconectada. Conozco gente que puede ayudar, pero significa dejarlo todo atrás. Tu empresa, tu vida, todo se había ido. Victoria. Miraba fijamente el desierto, su reflejo en la ventana era fantasmal. Mi vida son reuniones de directorio, hojas de cálculo y fingir que me importan los márgenes de beneficio. Esta noche, frente a la muerte, me di cuenta de lo vacío que está todo. El dinero, el poder, nada importa si no estás viviendo de verdad. Se giró hacia él. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Me sentí más viva en esa habitación viéndote luchar que en años. Alexander se detuvo en un camino de tierra, en dirección a una casa segura que había establecido años atrás. Una precaución paranoica que ahora parecía premonitoria. Los faros de la camioneta atravesaron la oscuridad, iluminando árboles de Josué y matorrales. No entiendes lo que dices. Vincent no vendrá a por nosotros sin más. Destruirá todo y a todos los que nos importan. Familia, amigos, cualquiera que pueda ayudarnos. Esto no es una película, Victoria. Esto es real y para siempre. Una vez que huimos, nunca podemos dejar de hacerlo. Guardó silencio un largo momento,
considerando sus palabras. Luego rió, un sonido sorprendente por su genuina calidez. Alexander, no he tenido un amigo de verdad en 5 años. Mi familia me repudió cuando elegí mi carrera profesional antes que el matrimonio. Todos en mi vida quieren algo de mí. Dinero, poder, influencia. Eres la única persona que lo arriesgó todo para salvarme sin pedir nada a cambio. Si huir significa quedarme contigo, entonces ya he tomado mi decisión. La casa segura apareció en la oscuridad. Una pequeña cabaña que parecía abandonada, pero en realidad estaba reforzada y bien equipada. Alexander había pagado en efectivo para mantenerla. Uno de los varios refugios dispersos por el suroeste. Al detenerse, notó que Victoria había encontrado su pistola de repuesto en la guantera y la estaba revisando con sorprendente destreza. Tomé clases de tiro después de nuestro caso juntos, explicó. Siempre dijiste que la conciencia situacional y la autodefensa eran importantes. Escuché. Dentro de la cabaña, Alexander comenzó a levantar las tablas del suelo, revelando dinero en efectivo, armas y documentos escondidos años atrás. Múltiples pasaportes con diferentes nombres. Tarjetas de crédito vinculadas a cuentas en el extranjero. Todo debía desaparecer por completo. Victoria lo observaba trabajar, percibiendo la competencia que lo había convertido en una leyenda en los círculos policiales. No se trataba de una huida precipitada, sino de una retirada estratégica. Cada movimiento tenía un propósito, cada decisión estaba calculada. Al acercarse el amanecer, tiñendo el desierto de tonos dorados y carmesí, se prepararon para partir. Alexander había destruido sus teléfonos, cambiado las placas del camión y trazado una ruta que los llevaría a través de 3 estados antes de su primera parada. Victoria se había puesto ropa práctica con las provisiones de la cabina. No se parecía en nada a la ejecutiva corporativa que había sido secuestrada apenas unas horas antes. Parecía más joven, pensó Alexander. Más como la mujer a la que casi había besado hacía tantos años. Hay algo que nunca te dije, dijo Victoria mientras cargaban el camión. Durante nuestro caso, cuando trabajábamos hasta altas horas de la noche, me enamoré de ti. Sabía que estabas casado. Sabía que era imposible, pero no podía evitarlo. Cuando me enteré de la muerte de Sara, quise contactarte, pero no sabía cómo. En cambio, me sumergí en el trabajo. Construí un imperio para llenar el vacío. Pero nunca funcionó. Siempre fuiste tú, Alexander. Incluso cuando estaba con otros hombres, siempre fuiste tú. Alexander se quedó paralizado, con las llaves en la mano. El amanecer silueteó a Victoria contra el paisaje desértico. Y en ese instante, ella era lo más hermoso que había visto en su vida. No solo físicamente, aunque era deslumbrante, incluso cubierta de polvo y con ropa prestada. Era su fuerza, su valentía, la forma en que lo había elegido a él por encima de todo lo que había construido. Sara se ha ido, dijo en voz baja. Siempre la amaré. Siempre cargaré con esa culpa. Pero quizás sea hora de que deje de morir con ella. Quizás salvarte esta noche también significaba salvarme a mí mismo. Se besaron mientras el sol coronaba las montañas, un momento de conexión perfecta en medio del caos y la incertidumbre. Cuando se separaron, ambos lloraban y reían a la vez. Vincent Russo y su imperio parecían lejanos, un problema para otro día. Ahora mismo, solo estaban ellos, el desierto y un camino que conducía a un futuro incierto pero compartido. El motor del camión volvió a funcionar con un rugido. Mientras se alejaban de la cabaña, Alexander vio nubes de polvo a lo lejos y vehículos que se acercaban rápidamente. Los hombres de Vincent los habían encontrado antes de lo esperado, pero Alexander sonrió y apretó con más fuerza el acelerador. Había pasado 3 años huyendo de su pasado. Ahora estaba corriendo hacia algo. Alguien por quien vale la pena luchar. El velocímetro pasó de 90. El camión voló por el desierto como la bala de un arma. Victoria se acercó y tomó su mano herida, con cuidado con las vendas. ¿Juntos?, preguntó.
Juntos, confirmó, con los ojos fijos en el camino que les esperaba. En el espejo lateral, las nubes de polvo se hicieron más grandes y la persecución ganó terreno. Pero Alejandro ya había estado allí antes. Perseguido por hombres peores que Vincent Russo. Conocía estos caminos, conocía cada recodo oculto y cada camino olvidado. Más importante aún, tenía algo que sus perseguidores no tenían. Tenía a alguien a quien valía la pena proteger y por quien valía la pena vivir. Después de 3 años de simplemente existir, Alexander Reed estaba vivo nuevamente. El desierto se extendía infinitamente ante ellos, lleno de peligros, pero también de posibilidades. Vincent vendría por ellos. Eso era seguro. El orgullo del jefe criminal no le permitiría nada más. Habría más peleas, más desafíos, más momentos en los que la muerte parecía inevitable. Pero ese era el problema del mañana. Hoy eran libres juntos y avanzaban. El camión desapareció en el resplandor cálido del desierto de Nevada, dejando solo polvo y el eco de un motor que se desvanecía en el silencio.